Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Enrique Rodríguez Balam, quien es mexicano, licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura, maestro en Antropología Social, doctor en Estudios Mesoamericanos e investigador del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales en la UNAM, autor de varios libros. Y en sus líneas de investigación está religiosidad popular y protestantismo, grupos mayas contemporáneos, metodología de la investigación cualitativa, así como antropología en la era digital. Pues bien, hoy tenemos a su libro, son Choles mayas y mestizos yucatecos en la modernidad. Y gracias, doctor, gracias, interesantísimo su libro. Cuéntenos cómo describir a los choles mayas en Yucatán. ¿Qué tal, Freddy? Un saludo, muchas gracias por la invitación a este espacio y un saludo a toda tu audiencia. Primero decir que la investigación tiene caminos azarosos en muchos casos. Yo nunca me propuse de entrada, como con mucho tiempo de antelación, investigar sobre los grupos choles. Hay que decir que los grupos de la familia maya no nada más pertenece a los mayas yucatecos, como trato de resaltar en el texto, sino que pertenece a una gran familia. Lo que pasa es que semánticamente se ha ido el peso y la cultura y un poco la mercadotecnia más hacia lo maya yucateco, pero existen grupos mayas en prácticamente todo el sur, sureste, Centroamérica y hasta Huasteca Potosí. Eso es algo que menciono constantemente. En mi trabajo con Guatemala y en mi constante interacción con grupos de Chiapas, yo empecé a darme cuenta del fenómeno y luego lo que ocurría en Yucatán. Empecé a darme cuenta un poco de los grupos que tenían presencia en Yucatán que no eran mayas yucatecos, y me fui interesando sobre todo a partir de estas indagatorias y estos cruces que hay entre mis estudios sobre religión, protestantismo, pentecostalismo y tal. Y así fui dando con algunos grupos. En este caso, como se menciona en el libro, están los grupos adventistas, y a partir de ellos comencé yo a fijarme un poco más en qué grupos tenían presencia, y así fue como llegué a los choles de Yucatán. Hay una cosa que en antropología se conoce como marcadores de identidad, es decir, aquellos marcadores que nos permiten saber cuándo alguien pertenece a un grupo étnico, por decirlo de alguna manera. Esto es algo que es en algunos casos controversial, porque está el rollo de cómo medimos, ¿no?, que alguien pertenece a un grupo étnico. Nosotros tenemos casos incluso aquí en el estado de políticos que se han autonombrado mayas, legitimados por los mismos mayas, pero que no lo son, que sabemos que no hablan la lengua, que no crecieron con las costumbres. Es decir, hay una serie de parámetros. En este caso, digamos que, grosso modo, respondiendo a tu pregunta, a esta difícil pregunta, fácil de hacer porque siempre uno dice, como tú dices, bueno, ¿y cuáles serían las características de los choles yucatecos? El título del libro es muy a propósito: Choles, mayas y mestizos yucatecos, es decir, todos los que estoy nombrando son yucatecos. Podemos hablar de grupos que tienen más de 30 años en la península, que vienen de una zona ahí por Palenque, de Chiapas. Ellos no son originariamente, culturalmente, de la zona de Palenque. Con otros choles que he hablado, que gente que haya logrado hacer estudios de antropología siendo choles, me dicen, ya no existe una zona chol, toda la república es zona chol, en el entendido de que hay una movilidad. Pero digamos que, para no darle más vueltas, los choles yucatecos son choles que han nacido en territorio yucateco y que hoy en día están en la sociedad yucateca, no nada más en la localidad donde yo hice el estudio, sino que hablan chol, porque es un rasgo muy llamativo. ¿Por qué llamativo? Porque lo normal es que cuando uno muda o emigra a otro lugar pierda la lengua, y ellos tienen como un interés en mantener la lengua.
Algunos de ellos hablan maya yucateco y algunos de ellos mantienen ciertas costumbres, tanto de mayas yucatecos como de choles. Pero si algo que los caracteriza es eso, que hablan chol estando en territorio yucateco. Digamos, eso sería grandes rasgos que los caracteriza, perdón, la temporalidad, es decir, hay un periodo ya histórico trazado. 2, el lugar de origen. 3, que se autoadscriben ya algunos de ellos como yucatecos porque ya tienen generaciones de hijos nacidos aquí y que en muchos casos, no en todos, pero en muchos, por lo menos los que yo pude estudiar, han llegado a hablar español, maya yucateco y chol. Doctor, usted registraba que el chol, y para mí fue asombroso, es la segunda lengua materna hablada en Yucatán. Sí, hay que tomar en cuenta algo, el contexto del libro. Este sale publicado en el 2020, aunque el proceso editorial comenzó mucho atrás, es decir, por ahí del 2018, 2019. Por cuestiones de pandemia, como le pasó a todo mundo, estos procesos se alentaron, se vieron atrasados. Pero lo que yo quiero decir es que esta investigación ya es de largo aliento. Cuando sale publicado el libro, habría que, yo te lo dije en alguna comunicación personal que tuvimos, hay muchos datos que habría que actualizar. Esos son los que en su momento yo recibí. Hay otra lengua que registra el INEGI por lo menos para el censo del 2020, que es la celtal, y luego también hay náhuatl, o el náhuatl, pero de alguna manera, digamos que después del maya yucateco, que es abrumadoramente mayor, por supuesto, eso es normal. Después está el chol y no fue hasta hace como 15, 20 años más o menos, o 15, 10, no tengo muy bien los datos, soy muy malo para los números. El INEGI empezó a reconocer cuando uno abría, ¿no? Y decía por municipios, ¿no? Decía Tecash, lengua, maya y chol lo ponía, ¿no? Entonces, han de ser, bueno, siempre esas cosas fallan por muchas cosas, por la movilidad sobre todo. Los choles, a diferencia de los mayas yucatecos, son un grupo que se mueve mucho, es decir, migran, van y cambian. Sí, dime. Doctor, disculpe que yo lo interrumpe, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Abarrotes Unosusa presenta el bailongo de la mejor y de peso. Vamos a bailar este sábado 25 de junio. Humán Yucatán vibrará con Los Méndez de Pilón y Banda Canec. Te esperamos en el campo de béisbol a partir de las 10 de la noche. Vamos con Abarrotes Unosusa al bailongo de la mejor y de peso. La Mejor FM con los mejores eventos. El bailongo es patrocinado por Teleplay. Tu ticket es tu boleto. Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos en Abarrotes de Unosusa para entrar al evento. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Enrique Rodríguez Balá.
sobre los choles mayas y mestizos yucatecos en la modernidad. ¿Cómo es que llegaron los choles mayas aquí hasta Yucatán? ¿Y qué tuvo que ver la iglesia adventista, doctor? Por favor, ¿nos los puede explicar? Sí, trataré de hacerlo de manera breve. Siempre estos procesos. No, doctor, ilústrenos, por favor. Pues es complejo hacerlo porque yo hablaba, lo digo rápidamente, con varios colegas. Uno estudia y luego investiga por décadas un fenómeno para después poder decir que uno apenas sabe un poquito de aquello que estudió. O sea, no es difícil lograr tener todo el conocimiento, pero bueno, de lo que uno logra aprender a través de esas investigaciones, te cuento, en el caso de estos específicos, hago esa particularidad porque los choles, como te digo, tienen un largo trayecto de haber salido, digamos que sus zonas son Tila, Tumbalá, Salto de Agua, por poner un ejemplo, la zona antropoarqueológicamente hablando definida de ellos, es decir, dónde están asentados, etnohistóricamente dónde están asentados, pero luego se fueron moviendo por diferentes problemas. Los principales que ellos enuncian son problemas de tierra, ¿no? Problemas de cultivo, problemas familiares. Violencia, sí, violencia. Después se van, llegan a la zona de Palenque, ahí el gobierno les da algunas tierras alejadas de la zona de Palenque, en algunos cerros ahí aledaños, y entonces empiezan como a cultivar las tierras y empiezan a sentarse ahí, y justo coincide con ciertos movimientos convulsos para el país que no nada más tenían que ver con problemas familiares violentos, sino por problemas políticos internos violentos. El EZLN, y usted decía que no comulgaban estos adventistas, no seguían a un solo hombre como si lo hacían los católicos. ¿Nos los puede explicar, por favor? Bueno, lo que pasa es que coincide esto que te estoy diciendo, es decir, coinciden muchos problemas por las tierras, problemas por limítrofes, problemas por por el poder y en esa situación de conflicto y de violencia, pues bueno, se atraviesa el problema de los zapatistas del EZLN, pero ellos ya tenían unos primeros acercamientos con gente de otra denominación, específicamente adventistas. Hay que decir que los adventistas, no tengo el dato exacto porque yo no lo he registrado, pero hablando con colegas e incluso con pastores adventistas, admiten que toda esta zona comprendida entre Tabasco y la parte que menciono de Palenque e incluso esta de Tila y Salto de Agua y por ahí, es una zona dominada por los adventistas, dominada en el sentido semántico y también metafórico, ¿no? Mayoritario. A nivel de repartir el pastel, por ponerlo en palabras más claras, de las denominaciones protestantes. Hay otras donde son presbiterianos, hay otras donde son pentecostales, en fin, ahí se van yendo. Pero digamos que esta zona está como dominada por los grupos adventistas, dominadas en el sentido de que han tenido mayor expansión. En ese sentido, estos grupos ya habían tenido un contacto con los adventistas, y por ahí cuando los zapatistas llegan, ya ellos traían como una idea, que no ideología, pero ya traían una idea de otros rumbos y otros caminos religiosos y otras formas de entender la vida. Y ahí es cuando se encuentran con un pastor que va a predicar y que les dice, en ese sentido de violencia y de vulnerabilidad, recordemos que nosotros como personas, pero también como sociedad, cuando más vulnerables estamos, es cuando más susceptibles estamos al cambio. Y ahí es cuando ellos deciden, quiero decir, este grupo, esta familia, porque no fueron todos, entienden que deben salir y emprenden su camino hacia Tabasco y luego a Campeche, y por ahí entran a través del cono sur de Yucatán. Esto llevó décadas, pero así es como se fueron trasladando y se fueron moviendo para responder a tu pregunta, ¿no? Contexto de violencia, político, personal, religioso y de creencia, todo esto se junta, se mezcla y provoca que ellos deseen emigrar. ¿Y cómo es que no se llevaban con los lacandones y sí se llevan con los mayas yucatecos? ¿Qué los hace ser compatibles, por así decirlo? Y traían otra religión que en las comunidades rurales predomina aquí en Yucatán, el catolicismo, doctor. Sí.
Sí, también algunos grupos protestantes. Pero bueno, para responder a tu pregunta, que eso me da pie para explicar algo que también es algo a lo que se le saca la vuelta y no se habla. No es como que no, como que se entiende como que es algo políticamente incorrecto, pero para las ciencias sociales las realidades uno trata de explicarlas como son y no como deberían ser o no como la gente quiere o cree que existen, ¿no? O sea, estamos para explicar lo que nosotros vemos y lo que podemos constatar a través de datos. Y el tema es que la gente cree que todos los grupos étnicos se llevan súper bien y son camaradas y son cuates, y no. Hay problemas entre los grupos étnicos, hay problemas entre un pueblo y otro, hay conflictos que han llegado a ser terribles entre uno y otro, y hay inclusive acusaciones y ofensas de gravedad que uno no espera, porque no es el cuento que nos cuentan. La realidad vivida es que hay diferencias culturales, hay choques culturales de un pueblo a otro, de una lengua a otra. Y este fue el caso de un grupo, insisto, no es que todos los choles se pelearon con todos los lacandones, no. Estos de los cuales hablo y con los cuales trabajé relatan que tenían una manera de ver muy mal a los lacandones, incluso les llamaban monos, porque estaban en los árboles y porque comían plátano y porque eran salvajes, a decir de ellos. Entonces, este tipo de cosas uno como que no las entiende o no las esperaría desde fuera por esta idea romántica de que la gente y los grupos étnicos pues viven en paz siempre y en comunidad y todos se aman. Y esta no es una realidad. La realidad es que como cualquier sociedad, como cualquier grupo humano, va a tener problemas cuando se enfrenta a una cultura o a un sesgo cultural que no conoce, ¿no? Y esto es lo que ocurre, ¿no? Por eso es que ellos se distancian un poco, este grupo de los lacandones, ¿no? Llegan a Yucatán y ¿qué es lo que pasa? Que bueno, volvemos a lo mismo. La gente, creemos nosotros desde fuera, como que actúa de manera automatizada, y no, la gente entiende que está llegando a un territorio ajeno, mientras que allá se están disputando tierras colindantes de un mismo estado, con autoridades políticas que se conocen entre sí, pero en Yucatán no. Ellos saben que en Yucatán llegan y son extranjeros en su momento, hace 30 años, ahora no, ahora son locales, pero en su momento tenían ellos conciencia plena de que a la tierra que fueres, haz lo que vieres y trata de portarte bien. Entendían estas cuestiones y estas diferencias y entendían que políticamente conviene hacerse amigo y tratar de llevarse con el lugar en donde están. Es decir, no es como que a veces hay esta idea como que los grupos étnicos y las personas que provienen de localidades alejadas como que no saben de la vida, ¿no? Y saben muchísimo más que incluso nosotros. O sea, ¿no? Y ellos entendían esto muy bien. Nos vamos corte comercial y regresamos. Abarrotes Dunosusa presenta el bailongo de la mejor y de peso. Vamos a bailar este sábado 25 de junio. Humán, Yucatán vibrará con Los Méndez de Pilón y Banda Canec. Te esperamos en el campo de béisbol a partir de las 10 de la noche. Vamos con Abarrotes Dunosusa al bailongo de la mejor y de peso. La Mejor FM con los mejores eventos. El bailongo es patrocinado por Teleplay. Tu ticket es tu boleto. Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos en Abarrotes Dunosusa para entrar al evento. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal.
choles mayas y mestizos yucatecos en la modernidad. Y para eso estamos hablando con su autor, con el doctor Enrique Rodríguez Balán. Doctor, Tila, Palenque, San Pedro, y de San Pedro vienen a San Felipe Tecash, y que hay más de 1,000 choles trabajando en un lugar. Sí, a ver, ahí hay que matizar, insisto, por la movilidad que tienen. Eso fue en su momento. Y no tanto eran los choles, sino que también estaban mezclados en esta empresa que no sé si exista, Valle del Sur, que justamente contrataba, esto está, no sé si lo ubicas, si alguna vez lo escuchaste, han habido reportajes que básicamente sembraban el pepinillo que le ponen a las hamburguesas y lo exportan, pero también sembraban otro tipo de cosas. Entonces, a mí en algún momento me tocó estar, o sea, yo fui a la empresa Valle del Sur porque una de las personas que estuve entrevistando, Chol, trabajaba ahí y estaba a cargo de un gran sector, un sector importante de esta empresa Valle del Sur. Y a mí me sorprendió que hubo un punto, estábamos en alguna comisaría, no recuerdo bien cuál, donde estábamos en una camioneta y de pronto la camioneta se llena de pasaje y se llena de gente que estaba hablando chol. Yo era el único yucateco en esa camioneta. Y además a mí me sorprendía porque la gente llegaba de fuera y le daba encargos a las personas porque esa camioneta iba a pasar por todo Yucatán y se iba a ir hasta Chiapas. Y le decían, llévale esta tarjeta a mi hermano, llévale por favor estos tamalitos a mi mamá, llévale esta ropa. O sea, le daban encargos a la gente para que... O sea, yo me sentí y dije, yo estoy en un fragmento de Yucatán, pero que no es Yucatán. Incluso menciono en el libro cómo hay algunos lugares donde hay construcciones a la usanza casi de los Altos de Chiapas, ¿no? Con tablones de madera, con doble teja, con una arquitectura muy, muy de esa zona que no tiene nada que ver con la yucateca. Y ahí está esta movilidad. Entonces, ahí en esa empresa Valle del Sur sí que había mucha gente de Chiapas. Celtales, Tzotziles, Tojolabales, Canjobales, muy poco maya yucateco. Y ellos decían que, bueno, que la gente de Chiapas, los chiapanecos, pues le entraban muy duro al trabajo, ¿no? Y incluso tenían un campamento ahí donde pernoctaban o vivían, no recuerdo bien los detalles, pero ahí estaban. Y sí, había una cantidad cercana a la que dices, probablemente más. Es que lo que te digo, lo que pasa, por ejemplo, con los que reporta, INEGI reporta 2,000, pero con la movilidad yo calculo que podrían ser más, hoy en día. Doctor, igual usted hablaba de cómo la iglesia adventista, si no estoy equivocado, al séptimo día, traía a los choles acá, la iglesia, para acomodarlos en trabajo y también, no sé si la palabra adecuada es, los educaba o les decía cómo comportarse. ¿Nos puede explicar usted este fenómeno social, por favor? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que una iglesia, las iglesias protestantes tienen una idea de que el individuo cuando se convierte de manera integral. Es decir, no es nada más de la mente, sino también del espíritu, pero sobre todo en el caso de los adventistas del cuerpo. ¿Qué es lo que debo comer? ¿Qué es lo que no debo comer? ¿Qué es lo que debo y puedo ingerir? ¿Qué es lo que no puedo ingerir? ¿Qué bebidas no puedo tomar? En fin, alejarse de los vicios, alejarse del chisme. Y en este caso, no es que trajeran tal cual, como que traían como si se tratara de una empresa dedicada a hacerlo, pero con los que emigraban y llegaban, muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de las jóvenes que llegaban, que querían emplearse en casas o limpiando casas, lo que decían era... Que iban a trabajar con gente de la misma iglesia o amigos de gente de la misma iglesia, y lo que trataban de cultivar era el respeto, la discreción, los buenos modales, y esto era algo que al final redituaba porque la gente quedaba maravillada con el trabajo de estas personas. También ocurría con hombres, pero más pude percibirlo yo en el caso de mujeres. Y esto era un valor que les daba en el trabajo por encima de cualquier otro, porque la gente decía, es que son muchachas que no hablan, no llevan chismes,
van a casa de otras personas a trabajar y no están chismeando mi vida ni lo que ven, tienen un buen comportamiento, incapaces de robar nada, son demasiado correctos, y esto era algo que gustaba, pero no era como que un entrenamiento para trabajar, no, es algo que tiene que ver con un sentir religioso y una manera de entender el mundo y de cómo alguien que es cristiano, que se acaba de convertir a Dios, que acaba de dar su vida a Cristo, debe de comportarse de manera integral. Insisto, no nada más con ellos, con la sociedad, sino también con cómo comer, ser de alimentarse muy bien. Bueno, los adventistas tienen unas restricciones alimentarias particulares. Por ejemplo, no comer carne de cerdo, no comer ningún animal de mar que se arrastre. Es decir, tienen una serie de creencias que se vuelven hábitos. De hecho, la apuesta de los adventistas a nivel gastronómico y los manuales que tienen de recetarios son dignos de un estudio gastronómico, o sea, son riquísimos. Ellos han sabido explotar a un nivel inimaginable todas las formas de comer verduras y todas las formas de comer verduras y plantas que ni siquiera conocemos, ¿no? Por esto. Entonces, no es que los preparen o los entrenen para trabajar, sino más bien parte de su formación como religiosos los hacía ser puntuales, cumplir en el trabajo, pero no para venderse como trabajadores, sino como algo que tenían ellos que tener como creyentes. La Iglesia Adventista hace las redes, los trae. Digamos que en un inicio sí, llegan pidiendo trabajo y pues bueno, voltean a ver y con quién hay confianza, o sea, eran redes. Hay que decir que eran muy cuidadosos, ¿eh? Yo recuerdo que algo en lo que ponían énfasis era no solamente cuidadosos en a quién mandaban, a qué casa, sino cuidadosos también de la casa a la que llegaban. Y no necesariamente la estructura jerárquica de la iglesia hacía esto, sino los miembros de la iglesia que iban conociendo, ¿no? Como alguien que llega, algún paisano que llega a Estados Unidos y llega a una iglesia en Houston y le dice a otro miembro, oiga hermano, necesito trabajo. Bueno, pues, ¿qué sabes hacer? Pues tal cosa, vente, pero no vais a dejar mal, ¿no? Y habla con el otro. Algo así. O sea, no es que la iglesia adventista como estructura haya sido la que tenga como esta idea de crear redes y que ellos los hayan traído. Todo fue como lo narré. O sea, se topan con una situación de vulnerabilidad y violencia en un momento específico, llega un pastor, les habla de alguna visión que tiene desde el punto de vista religioso, ellos deciden emigrar, entienden que Dios les da un mensaje y llegan aquí y aquí empiezan a buscar trabajo y así es como se van colocando. Había gente que ya lo había hecho mucho y digamos que se fueron como especializando, pero no es que fuese la iglesia adventista las que les di ese trabajo, ¿no? Pues gracias, doctor, por compartir sus conocimientos, su investigación. El doctor Enrique Rodríguez Balán, y vale la pena adquirir Choles Mayas, Mestizos Yucatecos en la Modernidad. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Doctor, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. El libro está para libre descarga en la página del Sepsis en versión PDF, y si lo quieren en físico está en la librería del Sepsis, que no me acuerdo bien la dirección, pero está en la Casa Lolbé, que está en García Ginerés. Si lo quieren en PDF, pues lo pueden descargar en la página del Sepsis. De manera gratuita. Gratuita, sí. Y si lo quieren en físico comprado, pues está en Casa Lolbé, ahí en la García Ginerés, el Parque Las Américas. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias a ti.